Empezamos con el esquema general de los circuitos de la autocaravana y vamos a buscar la parte que nos interesa. La zona de los 220 voltios queda en el recuadro rojo. Amplío para ver el detalle y dejo solo las partes con las que vamos a trabajar. Entrada 220 voltios, enchufes, nevera y cargador de 12 voltios. En mi caso añado la toma de 220 voltios que instalé en el almacén, que se puede ver en otro vídeo que ya subí. Ahora paso a un equivalente de los componentes reales con la entrada 220 voltios, nevera, cargador y enchufes. Marco con un círculo las dos líneas de salida de los cables de los enchufes para unificarla y trabajar de una manera más sencilla. Hago más pequeña la zona de los enchufes porque ahora la moveré de manera que tendremos la entrada de los 220 voltios de la calle y la opción de que los 220 voltios nos vengan del convertidor 12-220. Dibujo el conmutador para poder seleccionar entre las dos entradas, que en un posible caso práctico podría corresponder con esta pieza, que es un conmutador de dos posiciones. Para empezar a trabajar con el cableado, quito la tapa del cuadro eléctrico. Tengo que identificar los cables, que para las líneas de 220 voltios monofásicas son fase y neutro, o sea que para cada una de estas líneas negras tendré dos cables. Pongo dos cables, uno para cada una de las líneas negras, y con el conmutador me pasa lo mismo, necesito uno para cada cable. Por lo tanto, necesitaré un conmutador para el cable azul, tal y como queda ahora dibujado y conectado, y lo mismo para el cable marrón, el segundo conmutador, que queda conectado de esta manera. Los dos conectores se tienen que mover a la vez de manera simultánea y lo marco con esta línea negra. Para los 220 voltios del exterior estaría el conmutador en esta posición, y si lo cambiamos pasamos a la opción del conversor. Con este montaje, los 220 voltios para la nevera y el cargador de baterías siempre vendrán del exterior, como se ve en el dibujo abajo a la izquierda. Podemos tener varias formas prácticas de hacer esta conmutación. La primera es hacerlo de forma manual, utilizando un conmutador de dos posiciones, dos circuitos. En mi caso he seleccionado este conmutador de dos posiciones, dos circuitos, de manera que una posición será para los 220 voltios de la calle y el otro lado, que es la otra posición, será para el conversor. El conmutador tiene 6 contactos, que los voy a numerar para identificarlos y ver la correspondencia en el conmutador de color azul y de color marrón. La otra opción es hacerlo de manera que la selección sea automática. Para ello utilizo un contactor de 4 circuitos, dos posiciones. Este es el detalle de las conexiones del contactor y el dibujo para identificar cada uno de los terminales. Ahora vuelvo al esquema general para identificar dos de los circuitos del contactor para el conmutador azul del dibujo y dos de los circuitos del contactor para el conmutador de color marrón del dibujo. De manera que los terminales del contactor corresponden en los conmutadores del dibujo tal y como indico. Amplío para ver el detalle y podéis ver cómo ha quedado. Paso el detalle al esquema general, las numeraciones y ver cómo cada uno de los cables va al terminal que le corresponde, de manera que seleccionaremos 220 voltios de entrada o 220 voltios del conversor, según el dibujo que podéis observar. Hecho esto, necesito que las dos palancas se muevan simultáneamente a través de algún mecanismo y voy a utilizar el relé del contactor. Conecto el relé a los 220 voltios de la calle para que me lo active cuando tengamos tensión de exterior, de manera que la posición es esta. Si no hay tensión exterior, voy a utilizar el origen del conversor, que será la posición de reposo por defecto del contactor. Para no hacer vídeos muy largos, voy a hacer uno para el caso práctico del montaje de manera manual y otro para el caso práctico del montaje de la manera automática. Gracias por ver el vídeo, espero que os sea útil, os haya gustado y cualquier idea compartirla. Hasta la próxima.